Muy buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos al devocional. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor situados en la carta del apóstol San Judas. Y recordemos que Judas tenía la intención de poder hablar con los hermanos y escribirles a ellos. Y él tenía concebido una idea que le es cambiada y transformada por la obra del Espíritu Santo para hablar en este caso sobre la defensa de la fe debido a algunas situaciones complejas que estaba ya viviendo la iglesia de hombres que se habían adentrado para provocar daño y para minar la grey del Señor. Estos tales hombres, como los menciona Judas, él ejemplifica lo que son ellos tomando circunstancias bíblicas y en algún momento, por ejemplo, él los compara al pueblo de Israel por su contumacia, por ser rebeldes a Dios, los compara a los ángeles caídos, aquellos que pecaron y que fueron expulsados, los compara a Sodoma y Gomorra, y a las ciudades que se estaban cercanas a ella, y, y él se queda incluso corto solo con esa idea porque posteriormente él sigue tomando ejemplos y entrega un ejemplo a la inversa de lo que debería ser y da el caso en este instante de lo que era el arcángel Miguel, pero posteriormente vuelve él a tomar ejemplos bíblicos para poder hacer la comparación de estos hombres. Y toma tres ejemplos la palabra del Señor. Habla sobre el camino de Caín, que fue lo último que vimos. Habla del error de Balaam, que es el que vamos a ver ahora. Y sobre la rebelión de Coré, comparando a estos tales hombres. El pasaje que vamos a usar hoy en la palabra del Señor está en los versículos 10 y 11. 10 para poder situarnos en el contexto y la segunda parte o la parte central del versículo número 11. Dice así la palabra del Señor, versículo 10 y 11. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen. Se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. El Señor otorgue bendición a su palabra. Bueno, ya vimos lo que correspondía a uno de esos elementos, a uno de esos tres ejemplos que era el camino de Caín. Bueno, ahora nos toma sobre el error de Balaam. Este suceso de Balaam se encuentra en el libro de Números, capítulos 22 al 25 y también una parte del versículo, capítulo número 31. La historia sobre este profeta que se dice ahí, pero es muy dudoso que la palabra profeta sea literalmente la que más se acomoda según nuestro lenguaje actual a la situación de Balaam. Era prácticamente un hechicero. Y este Balaam busca eh, atender a malos consejos de aquellos que querían dañar al pueblo de Israel, porque Israel avanzó hacia la tierra de Moab después de que había derrotado ya al pueblo amorreo, y cuando los israelitas llegan hasta Moab, Balac, que era el rey de Moab, buscó la ayuda de este profeta, de este especie de hechicero que había, de Balaam, porque buscaba que éste maldijera al pueblo de Israel. La, la petición se hace, sin embargo Dios le habla a Balaam que no pronuncie ninguna maldición hacia el pueblo de Israel porque él ya había bendecido al pueblo de Israel. Balaam da a conocer esto a Balac, al rey, y sin embargo es probable que Balac ya tenía conocimiento de alguna tendencia en particular que tenía Balaam porque, o digámoslo mejor, a lo mejor es probable que ya Balac tenía conocimiento de que los hombres fácilmente caían hacia ciertas tentaciones. Podían mantenerse bien firmes frente a algunas tentaciones, pero había una en particular a la cual seguramente él había utilizado muchas veces y consideraba que Balaam no se iba a restar de esta situación. Cuando Dios en número 22:12
sabe de la intención de Balaam, él le habla abiertamente a Balaam y le dice, entonces le dijo Dios a Balaam, versículo número 12 del capítulo 22, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Son las palabras textuales de la palabra del Señor a ese respecto. Después de esa primera visita, entonces, hay una delegación todavía más prestigiosa que llega donde Balaam, enviados por Balac. Y digo más prestigiosa porque venían más dignatarios, pero ahora venían con mayores recursos. Y a este pecado es al que se refiere la palabra del Señor cuando habla que el error de Balaam consistía en ir en la búsqueda de recompensas, es decir, de dinero. Lo cierto es que Dios advirtió a Balaam para dar marcha atrás sobre todo esto que estaba fraguando. Y en 4 oportunidades Balaam vino a maldecir al pueblo de Israel y no lo pudo maldecir, tuvo que bendecirlos. Y es por la influencia de Dios. Sin embargo, posteriormente los recursos parece que son aumentados significativamente por Balac y él no pudo ser tentado. Dicho de alguna manera en esto, y ustedes lo van a reconocer que en algunas oportunidades ha ocurrido así, incluso puede ser que lo reconozcamos en nosotros mismos, conociendo claramente cuál es la voluntad de Dios. Por aquí Balaam tenía clara conciencia de cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería, no había ninguna duda de esa. Sin embargo, él no atendió no tenía ninguna intención de seguir la voluntad de Dios. Y fue tanta la porfía de este sacerdote, fue tanta la porfía que por fin Dios como que lo deja, ya, ¿quieres hacer lo tuyo? Ahí está, haz lo tuyo, pero sufre las consecuencias. ¿No nos parece familiar eso de pronto a alguno de nosotros? Ya sea por la experiencia que hemos visto en un hermano o por situaciones que hayamos visto en nosotros mismos. Hemos porfiado tanto por hacer nuestra propia voluntad y no obedecer a la voluntad de Dios, que Dios nos ha dejado y nos ha permitido sumergirnos en nuestra propia voluntad y después hemos visto las consecuencias de haberle desobedecido. En este caso, Balaam es dejado por Dios para que después de haberle advertido tantas veces y haberle indicado con tanta claridad cuál era la dirección que debía seguir y él no estar dispuesto a hacerla, que finalmente lo deja. ¿Qué ocurre después de toda esta situación? Balaam estaba ávido de esa gran cantidad de recursos y de beneficios económicos que Balac le estaba ofreciendo, que ideó un plan para poder derrotar espiritualmente al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Fue provocar situaciones que tentaran a los hombres del pueblo de Israel para que se unieran a las mujeres de Moab, y el pueblo se infectó en este problema de fornicación con mujeres ajenas, de la fornicación y de la pasión carnal, pasaron rápidamente a la idolatría, porque delante de la situación de la idolatría hay una serie de otros pecados que se vienen a continuación y que estando metido en uno es muy difícil poder abstraerse de los otros. Y finalmente el pueblo de Dios cayó en fornicación y decayó delante de Dios, pecó delante del Señor y sus complicaciones fueron muchas. Y se lanzaron, dice la palabra del Señor, en el error de Balaam por recompensa. El error de Balaam era verdaderamente la codicia, el deseo de querer tener mucho, de querer tener más y más. Él estaba dispuesto incluso a ponerse él mismo en peligro por riquezas, por dinero, si lo dijéramos en el tiempo de hoy.
Hay estos ciertos hombres que nos menciona Judas aquí y que los compara y que les atribuye el pecado de Balaam, son hombres que estaban advertidos delante de Dios sobre cuál era su voluntad, pero al fin y al cabo Judas aquí reconoce que también estaban movidos por intereses económicos y que les era bastante rentables en lo humano el poder tener esta actitud en contra de Dios. Hay muchos cristianos que jamás, pero jamás en medio de una persecución, negarían al Señor Jesucristo. Pero sin embargo podrían negarlo si se les ofrece una gran cantidad de dinero. No hay un solo pecado que el hombre corrupto no se comprometa por el bien, por lo que es el bien del dinero. El dinero, los recursos, el bienestar puede transformar la vida de muchos, hasta de los mejores. La codicia es un pecado tan peligroso. El deseo de tener dinero es un pecado tan peligroso que de alguna manera fue el que mató a Jesús. Recordemos las 30 piezas de plata que ayudaron a poner a Cristo en la cruz. Entonces es una situación que la tenemos muy patente en la palabra del Señor y de la cual el Señor advierte muchísimo. Cuando utiliza aquí la expresión y se lanzan en el error de Balaam, se lanzan literalmente quiere decir se derramaron. Se derramaron, es una expresión muy elocuente para decir que dieron rienda suelta, absoluta, a ese deseo por obtener mayores cosas con tal de que perdieran la autoridad quienes la tenían, y si no la perdían, entonces había que hablar mal de ellos y hablar mentiras sobre ellos para perjudicarlos. Y más aún, conveniente para ellos desde su punto de vista, porque económicamente también le traía buenos réditos. Esta es una actitud muy excesiva sobre el amor a los recursos que muchas veces aún a los cristianos les tiene muy atrapados. Pero incluso esta idea de que ellos se derramaron en este pecado es una palabra que también se usa en el caso del apóstol Pablo en el libro de Romanos para plantear lo que era el amor de Dios, cuando él menciona que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Acá habla de derramarse en el sentido del afán por el dinero y por los recursos. Nosotros tenemos ejemplos cercanos por familiares cristianos que asisten a otras iglesias. Probablemente también los tenemos dentro de nuestras iglesias, porque no podremos decir que estamos libres de ese pecado. Tenemos ejemplos a nivel nacional que han sido noticia pública para todo nuestro país de este problema, de este error, que es el error de Balaam, de ir en pos de las codicias cuando se sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios respecto del uso de recursos y de recursos de dinero. Así es que el pecado de Balaam era uno de los pecados que les era atribuido también a estos tales hombres que buscaban dañar a la iglesia. Y porque la verdad es que cuando llegan estos hombres al interior de la iglesia y practican este error de Balaam, este problema de los recursos, provocan muchísimo, pero muchísimo daño. Entonces, bien hacemos nosotros en procurar que nuestros recursos estén siempre muy transparentes, que la congregación siempre esté al tanto y a la vista de ellos en lo que los recursos se gastan. Y por una parte, que incluso los pastores no tengan un sueldo demasiado excesivo, porque si alguien quiere ganar plata, si alguien está movido por el error de Balaam, entonces dedíquese a otra cosa y no al pastorado, porque ahí no los va a tener. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.